40 de AM y también a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx. Yo soy Ruth León, este es nuestro programa en línea donde juntos aprendemos más de salud y de nutrición. Y por supuesto que hoy no va a ser la excepción, les tenemos preparado un tema muy interesante. Bueno, yo diario digo que son interesantes, ¿verdad? Pero es la realidad, siempre aprendemos de todo un poco y hoy vamos a dedicarnos a saber ¿qué estudia la antropometría aplicada a la nutrición? ¿Por qué nosotros como nutriólogos medimos tantas cosas, tantas circunferencias, que si los pellizquitos para quienes ya han ido a alguna consulta de nutrición, los famosos pliegues cutáneos? Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto y cómo refleja nuestro estado nutricional esos parámetros, esos indicadores? Así que, pues bueno, los invito a que se queden aquí con nosotros. Está ya nuestro invitado. El día de hoy tengo el honor de presentarles a Juan Antonio Jiménez Alvarado. Él es licenciado en Cultura Física y Deporte, tiene maestría en Ciencias de la Educación y actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, porque bueno, pues hoy vamos a aprender de la importancia de la antropometría aplicada a la nutrición. Y antes de comenzar, pues sí me gustaría por definir esta palabra de antropometría, que tal vez para algunas personas suene un poquito extraño el término. Sí, mira, la antropometría se puede definir como la medición de las dimensiones del cuerpo humano. Uh-huh. Sus raíces son griegas, antropos, referente al ser humano, y metrón, referente a la medición. También se le puede conocer en algunas ocasiones como somatometría. Somatometría se refiere a la medición del cuerpo. Aunque a mí me gusta utilizar más el término antropometría porque para mí se refiere no solamente a la medición del cuerpo de la persona, sino a la medición de las dimensiones de la persona, pero incluyendo también sus emociones, porque tú también como nutrióloga sabes, y todos los nutriólogos con los que he hablado, a veces las personas a lo que le temen más en la consulta nutricional es a la medición del peso. Exacto. Porque para ellos representa pues un reto, representa a veces puntos de no retorno. Uh-huh. Y dicen, es que debo de pesar tanto, y afecta emocionalmente a veces también el hecho de no cumplir algún reto y demás. Entonces, la antropometría no solamente debe de incluir la medición de las dimensiones, sino también analizar esas dimensiones y entender cómo afecta de manera emocional a las personas. Claro, evaluar de una manera más global todas nuestras mediciones, circunferencias, porque bien lo dices, si únicamente nos centramos en el peso y a veces no sale exactamente en el promedio de las gráficas que están estandarizadas para población en general, pues muchas personas pueden llegar a frustrarse. Así es, y cabe esa frustración y llega a afectar, uh-huh. Para veces la adherencia a los planes o esa continuidad que deben tener las personas a un plan de alimentación o un plan de actividad física. Claro. Hay un término que complementa al término antropometría, que uh-huh. Se llama quinantropometría. Uh-huh. Quizás algunas personas lo habrán escuchado. Se le conoce como quinantropometría o cineantropometría. Uh-huh. Ese término complementa la medición del cuerpo, de las dimensiones corporales, pero aplicándole y dándole un sentido. El término se acuña a partir de 1972 con el Dr. Bill Ross, que habla de que es la dimensión o la medición de las dimensiones del tamaño, de la composición, de la forma, de la proporción, pero dándole el sentido que debe estar relacionado con el crecimiento. Por ejemplo, si hablamos de los niños, con la actividad física, con el rendimiento deportivo y con la nutrición. Es la conexión entre el aspecto morfológico y el aspecto funcional. O sea, cómo funciona mi cuerpo y cómo lo relaciono con las mediciones. Ese concepto a mí me atrae más, creo que le da un sentido diferente a la simple medición del cuerpo, sino ya la aplicación. Claro. Y cada profesional desde su trinchera puede aportarle o puede utilizar esta técnica antropométrica para beneficio de su vida profesional. Entonces el nutriólogo lo va a utilizar para sus planes de alimentación y darle seguimiento al plan de alimentación. El licenciado en Cultura Física, el profesional de la actividad física o entrenador para darle seguimiento a sus planes de ejercicio, uh-huh. El médico para evaluar el sano crecimiento o la salud de las personas, al igual que el nutriólogo y el profesional de la actividad física, pero es darle ese sentido, el sentido que yo necesito de esas mediciones para poder evaluar.
Qué interesante dar esa aplicación a estas mediciones, o sea, por qué es importante hacerlas todas de manera global y no nada más quedarnos con los pesos de la báscula. Así es. Muy bien. Sí, es algo que mucha gente a veces no la trae, que le midan. O sea, yo pienso que también es algo invasivo en algunas ocasiones. A las personas a veces se quejan y dicen, es que ¿para qué me tocan tanto? ¿Para qué me miden tantas cosas? Pues yo nomás quiero saber cuánto peso. O a veces ni quiero saber cuánto peso. Nomás, ¿sabes qué? No quiero que me digas cuánto peso. Pésame porque lo tienes que hacer, pero no lo quiero saber. Pero vale la pena. Vale la pena a veces tardarse un poquito más, porque en realidad esa medición le va a ayudar al profesional que nos está guiando a tener más elementos para poder dar un mejor tratamiento, dar un mejor seguimiento. En realidad, cuando nosotros medimos a una persona, lo que estamos evaluando no es a la persona, no estamos juzgando a la persona, estamos evaluando nuestra intervención. De tal manera que si no se cumplen los objetivos que nos hemos planteado y no se ven reflejados en el cuerpo, entonces tendremos que modificar algo o analizamos qué es lo que está sucediendo para que sea efectivo y eficiente también el tratamiento. Claro, y como decíamos, si nada más nos estamos basando en si sube o baja peso, pero no analizamos si esto es masa muscular, si subió efectivamente de grasa, pues nos vamos a quedar muy cortos con esta medición. Sí, sobre todo cuando involucramos actividad física, en el tratamiento también nutricional. Suele pasar que el paciente aumente peso o mantenga peso, claro, pero es gracias también a la ganancia de masa muscular, y la masa muscular, como tiene mayor densidad que la grasa, pues normalmente pesa un poco más. Entonces, ser analíticos sí, bueno, ver cómo vamos modificando nuestro cuerpo, y para eso son las mediciones. Perfecto, Juan. Pues, ¿qué te parece si vamos recordando? Nos queda un minutito antes de irnos a la pausa. Entonces, ¿de qué se compone nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos compuestos? Si hablamos de composición corporal, el cuerpo básicamente desde un nivel de tejidos se puede dividir en dos grandes masas. Una que es la masa magra, que es la que no tiene grasa, y otra la masa grasa. Hay propuestas de compartimentos de 4 que dividen el cuerpo en músculo, en hueso, residual, y el componente de la grasa, y hay propuestas de 5 compartimentos que dividen el cuerpo en músculo, óseo, residual, piel y grasa. Sea cual sea la propuesta, pues hay que también tener cuidado al utilizarlo, y espero ahondar un poquito más en ese tema ahora que tengamos un poquito de oportunidad de hablar de la composición corporal. Perfecto, entonces hacernos la idea de que no nada más estamos compuestos de grasa, sino también nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros órganos, ¿no? Incluso hay quien también marcan ahí el peso de los órganos. Entonces, pues regresando a la pausa, seguimos platicando acerca de la antropometría aplicada a la nutrición, las principales medidas que se hacen y qué significan, o sea, qué significado puede tener el que nos estén haciendo una evaluación muy completa. Los invito a que si tienen alguna duda, algún comentario, se comuniquen al 31 22 11 90 36 47 18 83 o que nos envíen un mensaje. Ya tenemos aquí disponible nuestro WhatsApp, el 33 10 19 07 12. Vamos a una breve pausa y volvemos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea, en el 1040, Radio Mujer. 7 de la mañana con 18 minutos, continuamos. Estás escuchando tu programa en línea a través de tu estación Radio Mujer 1040. Esta mañana estamos platicando con el licenciado en Cultura Física y Deportes, quien también tiene maestría en Ciencias de la Educación, Juan Antonio Jiménez Álvaro, quien labora en el Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte. Estamos hablando acerca de la antropometría
aplicada a la nutrición. Entonces, ya decíamos que esta ciencia, se puede decir que es una ciencia, ¿no? Es la que de alguna manera analiza las mediciones de nosotros, pues la composición. Así, sí. Fíjate que más que como ciencia, yo lo veo como un área de la ciencia, porque la ciencia en realidad son las ciencias de la nutrición, por ejemplo, la fisiología. Como una rama, ¿verdad? Es como una rama, algo que ayuda a que tu fundamentación sea más científica. Y sí, ahora lo tocamos fuera del aire en relación a, por ejemplo, la composición corporal. Para andar un poquito más, hay una propuesta de un investigador que se apellida Wang, que dice que la composición corporal podemos analizarla desde 5 niveles. Uno es un nivel atómico que dice que el cuerpo está formado por átomos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el potasio, el sodio y demás. A otro nivel sería un nivel de moléculas, entonces ahí entra el agua. Entonces, porque a veces la gente dice, oye, pero es que el agua, me dijeron cuando fui al nutriólogo que tenía tanta agua, o fui al médico y me dijeron que tenía tanta agua corporal. Y sí, bueno, también se puede evaluar la composición desde moléculas, pero hoy en vez de hablar de grasa o de músculo, hablamos de proteína, hablamos de lípidos y hablamos de agua. Y el agua es sumamente importante, sobre todo en algunos aparatos que miden la composición corporal, que seguramente algunas personas que nos están escuchando tengan alguno en casa, que se llaman impedancia eléctrica. Estas básculas donde ya tienen ciertos aditamentos extras, ¿no? Claro. Que generalmente se toman con las manos. Las manos, o tienen unas plaquitas metálicas donde se paran y por medio de conducción eléctrica analizan la composición corporal. Y en este caso, como este equipo se fundamenta en la conducción eléctrica, siendo el agua un excelente conductor, entonces analizan por esa conductancia que se llama la cantidad de tejido magro que existe, asumiendo que el tejido magro cuenta con un 73 a 74% de agua. Entonces, en ocasiones las personas que acuden con el nutriólogo se utilizan estos equipos, y son equipos que por sí solos son efectivos, claro, porque no hay error humano, cosa que con la antropometría puede haber error humano del evaluador. Lamentablemente con estos equipos tenemos que tener muchísimo cuidado por el error biológico. Hay una parte en la medición de la composición corporal que se llama error biológico, y ese error biológico consiste en que las características o las condiciones en las que la persona se presenta deben ser muy estables. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, no hacer mediciones cuando están en su periodo menstrual, porque va a cambiar completamente el resultado y va a ser un resultado completamente irreal. Mira, qué punto tan importante tocas, porque generalmente sí sucede, ¿no? Así es. Es que estoy en mis días y subió el peso o sube el líquido corporal. Así es, aumenta las circunferencias. Exacto. Entonces ahí en este caso pues obviamente no se recomienda hacer ni antropometría ni medir porcentaje de grasa con impedancia, porque el resultado por sí solo va a tener error porque hay un error biológico. O si yo acabo de hacer ejercicio, hice un ejercicio extenuante donde me deshidraté demasiado, entonces eso se va a ver reflejado en la medición del porcentaje de grasa. Y contrario a lo que se puede creer, el hecho de estar deshidratado, cuando yo utilizo este equipo, predice mayor porcentaje de grasa. Es decir, esas ganas de tomar agua y dices, no, me voy a esperar porque me van a pesar. Así es. O mejor no como absolutamente nada para pesar menos, pues Así nos es. puede reflejar unas mediciones erróneas. Sí, un resultado que afecta de manera positiva, digamos, en el aumento de la grasa. Es decir, si yo, porque voy con el nutriólogo, no como y no bebo un día antes, voy a encontrarme deshidratado y el resultado va a ser que voy a salir con un mayor porcentaje de grasa en la báscula, y entonces voy a confundir al nutriólogo porque dice, oye, pero pues ¿por qué subiste grasa si yo te estoy dando un plan para que bajes grasa? Exacto. Entonces sí, yo recomendaría a las personas que acudan o que utilicen este tipo de equipos que siempre al usarlo o al acudir con el nutriólogo, siempre acudan en las mismas condiciones para que el error biológico no se vea afectado. Más o menos al mismo horario también. Misma hora, misma hidratación, digamos que tengan como una rutina de, no sé, al menos unas 3 horas antes o 4 horas antes de la medición, pues haber tomado la misma cantidad de agua todas las veces, haber ido al baño y preferentemente por la mañana. ¿Cuánto tiempo después de comer sería recomendable la medición del peso, por ejemplo? Eso es muy común. Aquí hay evidencias, hay artículos que han dicho que
que el peso idealmente se debe tomar 12 horas después de la última comida. Obviamente un nutriólogo eso me lo va a refutar, va a decir, no, pues ¿cómo que 12 horas? Si las personas Imagínate no que deben los de tenemos dejar, en ayuno. claro, ¿no? o sea, no deben dejar pasar más de 4 horas sin comer y lo primero que tienen que hacer levantarse prácticamente es comer. Exacto. Pero yo creo que unas 3-4 horas es un buen tiempo. También depende de lo que uno coma, y cuánto coma uno, pero digamos una comida normal, saludable, no 3 o 4 horas es un tiempo adecuado. Sí, tal vez si hacen un refrigerio pequeño, pues puede ser menos tiempo. Claro, y no estarse pesando después de hacer ejercicio, porque yo a veces veo las básculas en los gimnasios y, híjole, digo, ¿para qué la tienen ahí? La gente está pesa y pesa cada rato y en realidad ese peso no me refleja la realidad, porque quizás si uno corre 1 hora, puede perder hasta 1 kilo, 1,5 kilos de peso por deshidratación. Y eso es irreal, porque es deshidratación. Después que se hidrate va a estar otra vez en el peso, ¿no? Entonces sí, pesarse, tener una rutina de pesarse, pero no todos los días, una vez a la semana, porque también todos los días pues no es lo ideal. Me gustan mucho estas recomendaciones, ya que entramos de lleno al peso. Entonces, ¿por qué hay esa variación de peso en las básculas, Juan? Me encantaría que les platicaras a nuestros radioescuchas, porque de repente dicen, es que me pesaron en el hospital, ¿verdad? Y pesé tanto y eran como 2 kilos más. Entonces, en este sentido, ya estamos hablando de la toma adecuada del peso, con las mismas condiciones. ¿Qué alguna otra recomendación darías? La primera recomendación es que verificamos que la báscula esté calibrada. Y que esté utilizándose con el uso adecuado. Es decir, si yo veo una báscula que está sentada sobre una alfombra, ya sea una báscula electrónica o una báscula de pedestal, de consultorio que le llaman, va a tener error. Va a tener error porque no está sentada en una superficie firme. Lo ideal es que las básculas, sea cual sea el suelo donde la esté utilizando, estén sobre una tabla. Una tabla, pues, simple tabla de madera donde quepa la báscula. La tablita puede medir, no sé, de 2 centímetros de ancho. Eso me garantiza que la báscula va a estar sentada sobre una superficie firme y horizontal. Si está un poquito inclinada, la superficie no es firme y tiene un poquito de colchón, la báscula va a estar midiendo mal. Eso es seguro. Otro, las básculas hay que vigilar que estén calibradas y eso se tiene que hacer de manera constante. Las básculas electrónicas actualmente ya tienen mecanismos muy sofisticados donde se están autocalibrando y son muy efectivas, pero las básculas de consultorio sí que estarás calibrando al menos 2 veces al año, yo creo. Porque es decir, estas clásicas de sí, que no la son clásica digitales. Que cuando voy al Seguro Social o que voy a un lugar de no sé, un gimnasio, a veces ahí están esas básculas que ya tienen años y en ocasiones no las mueven, no las calibran y es un problema. Primero es eso, porque también junto con el error biológico está el error del instrumento, que también me puede afectar la medición del cuerpo, ¿no? Si mi instrumento está mal calibrado, no sirve. Ahora, ¿cómo se deben de pesar? Con la menor cantidad de ropa posible. De preferencia, utilicen la misma ropa cuando se pesen, la misma hora en que se pesen, y eso me da mayor realidad, mayor validez a la medición. Entonces, sin zapatos, o sea, con la menor ropa, incluyendo los zapatos. Pueden usar calcetines, si es impedancia tienen que quitarse los calcetines para que haya conducción. Accesorios, ¿no? También de preferencia. Quitarse lentes, quitarse cadenas, quitarse las monedas de las bolsas. Los fajos. Todo. Y de preferencia, si en el caso es un hombre, puede ser un short, simplemente con un short y calcetas. Y en el caso de una mujer, a lo mejor con un short y una blusa de tirantitos o un top, y que siempre sea el mismo para que el peso siempre sea real y que estemos comparándolos con la misma persona, digamos, con las mismas condiciones. Porque si un día me peso con abrigo y con zapatos y otro día me peso sin abrigo y sin zapatos, pues va a haber una diferencia. De hecho, alguna vez lo hicimos y calculamos una persona con suéter, con zapatos grandes, pantalón de mezclilla, un hombre, digamos de 1,75 m, tenía 3 kilos más de ropa. 3 kilos, entonces obviamente es una cantidad de peso enorme. Sí, claro, y hablando de la mezclilla, no sé, si un día una de las mujeres se lleva un pantalón y otro día un vestido muy ligero, pues también va a haber una diferencia. Entonces siempre es importante que sea con las mismas condiciones y vigilando que el equipo esté bien calibrado. Perfecto. Bueno, esto sería entonces en cuanto al peso, que es uno de los indicadores, no lo es todo.
Pero todo es un indicador muy bueno. Digo, de no tener nada a tomar peso, pues es bueno tomar el peso y estar checando el peso, porque hay una situación, hay veces que no tomamos el peso porque sabemos que pesamos más, curiosamente, y nos rehusamos a pesarnos. Entonces, sí, a veces hay que enfrentarnos un poquito nuestros temores y vigilar el peso. ¿Por qué? Porque en ocasiones no nos damos cuenta de la dimensión de lo que estamos ganando de peso. Y de repente, cuando tenemos la necesidad o la obligación de pesarnos nuevamente, nos damos cuenta que ya tenemos 10 kilos o tenemos 8 kilos más. Exacto. Entonces es mejor detectarlo a tiempo. Desde 2, 3 kilos para Sí, que empieces a sí. actuar, ¿no? Cuando Así ya es. son muy notorios. Y eso he visto yo, ¿no? También a la hora de pérdida de peso, bajas 2, 3 y no se les nota mucho hasta que Así bajan es. 10, Así es. ¿no? Entonces, ¿para qué esperar? Así es, y es eso, o sea, es una vez al mes quizás o cada 2 meses. Sería Estar bueno vigilando. estar vigilando. Pero bueno, eso no lo es todo. Regresando a la pausa, seguimos platicando para ver qué otros indicadores son importantes para evaluar nuestra composición corporal. Quédense Claro. con nosotros en línea y volvemos. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Continuamos, estás escuchando tu programa en línea, el día de hoy aprendiendo sobre la antropometría aplicada a la nutrición. El licenciado en Cultura Física y Deportes, Juan Antonio Jiménez Alvarado, me corrijo, está aquí con nosotros esta mañana. Tengo una pregunta, Juan, dice, buenos días, tengo 46 años y hace un mes con una rutina de 2 días por semana en el gimnasio. Desde ayer siento como brincos del lado izquierdo de la espalda, dice como por el lado de la paleta y debajo de la axila. ¿Qué puedo hacer? Y te felicita también por el tema. Muchas gracias. Mira, la situación de los espasmos musculares que tiene pueden deberse precisamente a la carga de entrenamiento. Y el músculo a lo mejor está un poquito contracturado, probablemente. Probablemente también puede ser que le falte hidratación a la persona que nos está escribiendo. Hay que hidratarse bien antes, durante y después del ejercicio. Y yo lo que yo aconsejaría es que tuviera mucha comunicación con el entrenador para ver si ese espasmo es una sintomatología, un signo de que por ahí hay una pequeña sobrecarga, o puede ser algo normal, como por lo que te acabo de decir, que el músculo se está activando y bueno, es una respuesta normal. Pero sí, es la comunicación y bueno, el seguimiento y estar muy atenta a cómo evoluciona esto. Pero sí, la rutina puede provocar a veces algunos espasmitos por ahí. Perfecto. Y bueno, pues regresando a los parámetros que nos indican esta evaluación de nuestra composición corporal, ya decíamos del peso, pero teniendo esta medición básica junto con una toma adecuada también de la estatura, pues podemos obtener también algunos datos importantes, ¿no? Así es. Sobre todo si hablamos de antropometría asociada con algunas patologías, por ejemplo, algunas enfermedades. Cuando asociamos el peso y la estatura, es mejor que únicamente el peso. Claro. ¿Sí? Hay un índice que se llama índice de masa corporal, que seguramente muchas personas lo habrán escuchado. El índice de masa corporal es interesante utilizarlo, pero también con mucho cuidado, porque el peso no solamente el aumento de peso no significa que sea malo siempre. Exacto. El peso es el resultado de la suma de varios componentes, de varios tejidos, y es eso, simplemente. Es un reflejo de lo que tengo de composición, de qué está compuesto, ¿no? No quedarnos únicamente con esos 2 indicadores. Digo, si no hubiera en ese momento otra cosa. Si no hay más, pues, está bien. Pero el IMC se utiliza preferentemente en poblaciones. O sea, cuando hacemos un estudio epidemiológico, donde queremos analizar la característica de una población, pues sí utilizamos el IMC.
Pero para personas yo honestamente no lo recomiendo, de manera individual, no lo recomiendo porque suele ser engañoso. Sí. Suele ser engañoso. Volviendo un poquito, sin dejar este tema de la estatura y el peso, de los niveles que hablamos hace ratito, que me quedé en el nivel de moléculas, hay un nivel celular que habla de las células que componen el cuerpo, luego un nivel de tejidos, que es precisamente de lo que estamos ahorita comentando. Y los tejidos, ya lo habíamos dicho al principio del programa, pueden ser tejido magro y tejido graso, si hablamos de 2 grandes compartimentos. Y si hablamos de 4 compartimentos, el tejido magro se subdivide en 3, que es músculo, hueso residual, y el compartimento de grasa que queda también para formar los 4. Okay. Entonces, el peso es reflejo de esos compartimentos. Es importante medir los compartimentos. Para eso hay métodos. Por ejemplo, está la impedancia eléctrica, que ya hablamos un momento, está la antropometría, pero hay otros elementos, otros métodos un poquito más sofisticados como la resonancia magnética, la tomografía axial, el DEXA, que es absorciometría radiográfica de energía dual, la pletismografía de desplazamiento de aire, rayos infrarrojos, determinación por potasio, dilución de isótopos. Hay muchos métodos para determinar esta composición, pero la antropometría me puede ayudar a acercarme y a predecir de manera muy, muy cercana la composición. Entonces, no solamente quedarme con el peso y la estatura, que es bueno medir las dos, pero hay unos indicadores muy importantes, por ejemplo, la circunferencia de cintura, que es relevante y es muy importante porque es un reflejo, sobre todo de lo que está asociado con el riesgo cardiovascular y metabólico, es decir, enfermedades cardíacas y diabetes, por ejemplo. ¿Y cuánto debe de medir esa circunferencia de cintura, Juan? A ver, en mujeres sé que hay un índice y en hombres sí, en mujeres es fácil, en mujeres estamos hablando de 80 centímetros y en hombres estamos hablando de 90. Okay. En general, hablamos así como a grandes ¿Y cómo rasgos se mide? ¿No? Porque bueno, ese es el mayor está problema. La cintura? ¿Dónde está ubicada esa famosa Es el mayor circunferencia? Problema. Hay varias propuestas, Hay 4 al menos válidas okay. que están publicadas y que hay artículos y que hay tablas de referencia. La más utilizada es la circunferencia mínima de cintura, que es la parte más angosta de la cintura siempre y cuando se ubique entre la 10ª costilla y el borde iliocristal o la cresta ilíaca, los huesitos acá laterales que tenemos del hueso ilíaco. La parte mínima entre esos 2 sitios es el sitio, digamos, más utilizado. Hay quien la mide en el ombligo. En el ombligo está bien, pero siempre va a medir más que la cintura mínima. Okay. La cintura mínima es un poquito más arriba. Un poquito más arriba del ombligo. Un poquito. Alguien dice que 2 dedos. Yo eso no la valgo porque pues, primero 2 dedos de quién, ¿no? Y parados o acostados. Puede ser de princesa o de ordeñador, ¿no? Entonces no son 2 dedos. Es la parte mínima que está inmediatamente por encima del ombligo normalmente. En el ombligo, otra está en el borde iliocrestal y otra es a la mitad de la distancia de la 10ª costilla y el borde. Pero mi recomendación es que lo hagan en la cintura mínima como una forma siempre de medirla, porque a veces el ombligo, sobre todo cuando tenemos obesidad o exceso de grasa, pues el ombligo cambia de lugar, ¿no? O alguna cirugía. Entonces yo creo que la cintura mínima, 80 mujeres, 90 hombres. Y ahora, hay otros índices, por ejemplo, índice cintura-cadera, que ya empezamos entonces a adentrarnos más en más mediciones antropométricas, y el índice cintura-cadera es un indicador que me da un peso mayor por cómo tengo la cadera en relación a la cintura. Y si mi cadera es más grande en relación a mi cintura de manera significativa, entonces estamos hablando que el riesgo es menor, cardiovascular y metabólico. O sea, ¿sí? Cuando hay una proporción de cintura menor que cadera. Que cadera, así es. Pero cuando es casi lo mismo. Casi lo mismo, entonces hay mayor riesgo cardiovascular. En hombres, normalmente nuestra cintura y nuestras caderas están más cercanas en cantidad que en las mujeres. Y para eso hay índices. En mujeres, por ejemplo, si ustedes toman la cintura y luego toman la medición de cadera, en la cadera se toma la parte más grande, entonces hacen una división de la cintura entre la cadera y el resultado les va a dar, no sé, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1. En mujeres, mayor número es mayor riesgo. Okay. Y en mujeres se considera un riesgo bajo mientras el resultado sea 0.75 o menos. Un riesgo moderado de 0.75 a 0.85 y mayor a 0.85 ya se considera un riesgo alto. Esto de acuerdo a la propuesta de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y en hombres un riesgo bajo es 0.9 o menos. 0.9 o menos de 0.9. De 0.9 a 1 es un riesgo moderado
y más de uno es un riesgo alto, también de acuerdo a la OMS. Y de ahí nos vamos adentrando, medición de pliegues, circunferencias. Ajá. Es muy, muy importante medir circunferencias, sobre todo de lo que se llama tejido apendicular. Apendicular, ¿qué significa? Brazos y piernas. Okay. Porque es un reflejo de cuando ganamos o perdemos masa muscular. No, y que a veces está distribuido este peso también entre los brazos, piernas, Claro. y dices, pues su medida de la cintura, a lo mejor no está en el peso promedio que nos marcan las tablas, pero porque tiene distribuido equitativamente ese peso Así también en es. las extremidades. Y por ejemplo, hablando de cintura, yo te comentaba 80 y 90, sí, pero eso es en general. Claro. No, porque si hay un hombre, por ejemplo, digamos 90 centímetros, pero si mide 1,50 m, pues ese 90 no me indica que está bien. O si mide 2 metros o más de 2 metros, pues hablar de 90 es normal. Claro. O más de 90 es normal por la estatura. Entonces hay que hacer también cintura, altura. Son varias cosas importantes que tenemos que considerar. Y sí, no sé si me dé tiempo ahorita antes de la pausa, sí. de hablar de esto que te comentaba de las mediciones de circunferencias de brazos y piernas. Excelente. ¿Por qué? Porque como que creemos que la antropometría es para medir grasa. Ajá. Y casi siempre la asociamos y queremos saber el porcentaje de grasa. Pero tan o más importante que la medición de la grasa es la medición de la masa muscular. Perfecto. Porque la masa muscular es un reflejo de salud y de una salud de independencia. La salud, sabemos que la OMS dice que es la capacidad de bienestar total, físico, mental, social, que lleva a la persona a un estado completo de satisfacción y de bienestar, ¿no? Pero también hay una definición que me gusta a mí que dice que la salud es la capacidad de funcionar con vigor, con alerta, que me hace capaz de ser independiente para funcionar. Entonces, perdemos salud indudablemente cuando perdemos independencia. Claro. Y en ocasiones no pensamos a futuro y no le aportamos desde hoy a nuestro futuro para podernos mover, para podernos cambiar la ropa, para podernos, no sé, transportar, trabajar, ser independientes. Entonces, no nos preocupa demasiado el hecho de perder músculo. A veces bajamos de peso por pérdida de masa muscular. Qué importante es este punto, porque definitivamente lo que quieren ver reflejado es menos números, Así es. pero sin tomar en cuenta que cuando hay una pérdida de peso, la grasa no siempre va sola en esa pérdida de peso. A veces se acompaña con masa muscular, sobre todo cuando únicamente lo hacemos con las mentadas dietas, ¿no? No digo una buena dieta, la dieta es correcta, o sea, si es llevada por un nutriólogo debe ser correcta, sino que a veces encontramos una dieta en internet o mi vecina me la recomienda, mi amiga, y eso a veces es una restricción muy, muy grande de la ingesta calórica, y eso puede provocar también bajar la proteína, y al bajar la proteína y no moverme, provoca descenso en la masa muscular, y muy importante en mujeres, sobre todo también hablar de osteoporosis, hablar Claro. de sarcopenia, que es esta pérdida de músculo que acompañada con un exceso de grasa, pues entonces provoca problemas graves, muy Hasta graves por el a la lado salud. estético, ¿no? Así Del es. envejecimiento prematuro, pues Así es esa es. falta de masa muscular. Entonces, un buen plan de alimentación también definitivamente Debe tiene incluir. que ir acompañado de ejercicio. Nos vamos Así a es. la última pausa. Muy interesante este tema. Seguimos recibiendo sus dudas, sus comentarios al 31 22 11 90, 36 47 18 83 y a través del 33 10 19 07 12 para WhatsApp. Pausa y volvemos. Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer.
Continuamos, son las 7 de la mañana con 47 minutos, finalizando este tema, mucho que platicar sobre la antropometría, todos los mitos que hay y la importancia de evaluar de manera global el cuerpo. No somos simplemente los números de un peso y una estatura, como decías en el corte anterior, Juan, la medida de las circunferencias también es sumamente importante. Sí, entonces, sí. Brazo y pierna. ¿Qué parte sí. de la pierna se mide? Mira, yo te recomendaría hacer 3 mediciones en brazo relajado, que es a la mitad de la circunferencia media del brazo, que también se le conoce, pero también en contracción. Medir esa circunferencia media y luego medir la circunferencia máxima de la contracción y el antebrazo. El antebrazo es una variable muy importante para ver. Ahí se ve bien reflejado cuando perdemos o ganamos masa muscular. El también antebrazo. Es a la mitad, ¿verdad? No, es la parte más prominente, la parte más grande. De hecho, hay una prueba física que se llama dinamometría que mide la fuerza global de la persona y es la capacidad de prensión. Entonces se ve reflejada también en la circunferencia del antebrazo por la masa muscular. Y en la parte inferior, en el segmento inferior, 3 circunferencias principalmente. Una que es el muslo proximal, que le llamamos, que es el muslo que se encuentra inmediatamente por abajo del glúteo, y el muslo medio. El muslo medio se mide a la mitad del fémur. Y esas 2 mediciones no deben ser tan diferentes. O sea, el resultado de ambas no debe ser tan desproporcionado, ¿no? Porque el tener mucho muslo proximal y poco muslo medio me habla de que tengo mucha adiposidad en las caderas, acompañada de poco desarrollo muscular en el muslo, ¿no? Y la pantorrilla también, la pantorrilla máxima, que es fundamental. Y con estas mediciones podemos ver si realmente estamos evolucionando de manera adecuada. Ahora, si a esas circunferencias yo aparte les hago un tratamiento y ajusto con el tamaño del pliegue, es decir, mido el brazo, pero le resto el pliegue. Los pliegues cutáneos son estas tomas de mediciones, estos pellizcos que tenemos un aparato, un instrumento llamado plicómetro. Así es, que mide el grosor del panículo adiposo, que es un reflejo de la grasa total, ¿sí? No nos vamos a poner aquí muy científicos en decir qué tan válido o no válido es. Sí hay cosas que hay que vigilar, porque asumimos la toma adecuada. Asumimos que la grasa interna o visceral es proporcional en todas las personas a la grasa subcutánea y no siempre es así. Pero sí me da un reflejo. El problema aquí es también estar capacitados para hacerlo. Es muy importante. Entonces, hace rato me preguntaba acerca de los equipos. Y sí, el equipo debe estar calibrado, pero también el evaluador debe estar capacitado. Definitivamente. Porque si no está capacitado para medir, pues el resultado de por sí, las mediciones antropométricas tienen su grado de error. Si le agregamos el error del instrumento, el error biológico y aparte el error técnico en la medición, pues básicamente esto no se va a convertir en nada válido. Sí, para esto hay cursos, certificaciones que tanto nutriólogos como ustedes, licenciados en cultura física, toman para especializarse ahora sí en la correcta toma de mediciones y la interpretación. Así es, hablamos de ahí de que las personas que miden deben tener un alto nivel de precisión y de exactitud, es decir, que sean confiables al medir y que además lo hagan con mediciones válidas, ¿sí? Y que el error sea un error bajo, porque entonces si yo tengo un error bajo, cuando yo mido una vez y luego al mes mido, a los 3 meses mido, los cambios en la persona que podamos encontrar van a deberse realmente a los cambios en la persona, no se van a deber a mi error. Exacto. Capaz que la persona no ha cambiado o cambia positivamente y yo mido mal y digo que es negativo. O ya lo midió alguien más y exacto. Y sale diferente. Y yo creo que ha pasado. Oye, ¿por qué contigo me sale con menos grasa que con otra persona? Pues porque a lo mejor no hay estandarización y no miden exactamente los mismos sitios. Exacto. Entonces, por eso que es importante la capacitación, tanto para entrenadores como para nutriólogos, médicos, que realmente midan de manera consistente. Por eso es el hecho de estarnos actualizando, ¿no? Y este mes tú estás invitada en el Colegio de Nutriólogos para dar esta ponencia, así que todos los colegas que nos escuchan, vas a estar el día de mañana. Mañana a las 9 de la noche en el Colegio de Nutriólogos de Jalisco me invitaron, muy agradecido con ellos, a hablar un tema muy importante, muy interesante, que es la quina antropometría aplicada a la nutrición. Y yo por ahí le puse lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Como una reflexión y una crítica a lo que usamos.
Entonces están invitados, ojalá que puedan ir muchas personas, es un tema muy importante y ahí los espero para aclarar algunas dudas. Perfecto, es el día de mañana y voy a pasarles aquí el teléfono que nos lo dejaron, es el 19-19-87-38, repito, 19-19-87-38, este es únicamente para profesionales de la salud, es la sesión del Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Y también pueden acudir, me decías un punto bien importante, al Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte. Así es. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en el campus tecnológico de la Universidad de Guadalajara, ahí lo que se le conoce como CUSEI, Avenida Revolución. Nosotros estamos específicamente en el Coliseo Olímpico, Avenida Revolución 1500. Ahí en el instituto, en su esencia es un instituto que hace investigación, hacemos investigación en actividad física y ciencias aplicadas al deporte. Y bueno, pero también tenemos atención a deportistas y público en general. Cualquier persona que tenga la intención puede ir a hacerse alguna evaluación, a llevar algún seguimiento, a algún plan de prescripción de ejercicio. Mira, qué interesante, porque bueno, pues algunos ya acuden en su plan de alimentación, pero también un plan de prescripción individualizado de actividad física de acuerdo a lo que tú quieras lograr, ese objetivo. Y también ahí mismo hay un estudio que se llama DEXA, un estudio que se conoce como DEXA, que determina la densidad de los tejidos que tenemos y parte de esa densidad es la densidad del hueso. Personas que tengan alguna duda en relación a osteoporosis o osteopenia, ahí mismo dentro del instituto hay un área que se llama el CIO, que es el Centro de Investigación Ósea, que mide esa densidad. Hay nutriólogos, hay profesionales de la actividad física, hay psicólogos que pueden apoyarlos. Los teléfonos, se los puedo pasar, son el 3619-9708 y el 3619-0152, y ahí, bueno, soliciten información y con gusto se les puede. Decías esta otra parte importante, el hueso. Ya no hablamos mucho del hueso, pero también hay instrumentos para medir el Así es, hueso. a veces pensamos que el hueso como está se queda toda la vida, y no, el hueso es un tejido funcional que se destruye, se construye todos los días. Entonces es normal que el hueso se esté destruyendo, pero también es normal que se esté construyendo. Entonces cuando nosotros dejamos de construir o perdemos más de lo que construimos, cuando empiezan esos problemas, y es mucho por la alimentación, por la falta de actividad física, por la falta de soporte muscular, que en ocasiones el hueso se ve deteriorado. Y hay que cuidarlo porque ahí está. Es inversión a futuro. Yo siempre digo, y a presente, yo siempre digo esto, que a veces no pensamos lo que nos pueda pasar en 5 años o en 10 años. Si no le empezamos a aportar desde hoy, probablemente en 10 años igual yo tenga problemas ya funcionales. Así es. Esperemos que no sea así más bien. Ana Rosa por aquí nos escribe, dice, a mí me duele la cadera, dice, al hacer ejercicio, sobre todo bicicleta, ¿será normal? Dice, ese hueso debajo de la sentadera, así nos explica. Sí, en ocasiones si dejas de activarte durante mucho tiempo y empiezas a activarte, en ocasiones generamos sobrecargas y cuando hay dolor, siempre que hay dolor es que hay una pequeña lesión. Entonces habrá que revisar. Puede ser eso, que haya dejado de activarse durante mucho tiempo y haya empezado con la práctica con la bicicleta. También hay que vigilar la posición correcta del sillín, que al estar de pie quede aproximadamente a la altura de la cadera, precisamente de ese hueso. Vigilar que no haya juego en los pedales, porque a veces que la bicicleta no está en las condiciones adecuadas, entonces el pedal, las palancas de los pedales están un poquito flojas y eso provoca que haya movimientos extraños que pueden sobrecargar en una región, entonces empieza a haber una pequeña inflamacióncita que puede provocar un poquito de dolor. Y bueno, eso se puede quitar de manera paliativa, o sea, cuidados de dolor, digamos, con fomentitos o con un poquito de reposo, pero a lo mejor en esencia habrá que vigilar si la bicicleta está bien. Sí, es que si no nos prescriben adecuadamente o no nos vigilan que estamos haciendo el ejercicio, pues también podemos llegar a lesionarnos. Claro, hay una recomendación en Estados Unidos que dice empezar bajo y continuar lento. No queramos a veces empezar como lo dejamos la última vez que hicimos ejercicio y sobre todo cuando tenemos muchos años sin hacer, porque seguramente no vamos a rendir igual. Entonces en ocasiones como decimos, nos aborazamos en relación a lo que queremos de activación, y eso provoca lesiones que a la larga va a ser contraproducente porque vamos a parar durante mucho tiempo por cuidar una lesión. Entonces la recomendación es empezar bajito e ir continuando lentamente, y cuando menos lo piensen,
van a estar otra vez en las condiciones en que siempre han estado. Entonces, esas lesiones que nos comentan, probablemente sea por esa razón, una pequeña sobrecarga. Entonces, habrá que vigilar si no hay sobrecarga, quizás aflojar un poquito la presión o la resistencia que tiene la llanta, que no es tan floja, pero que tampoco esté muy dura como para poder ejercer ahí una sobrecarga en esa región. Y sobre todo vigilar que el equipo que utilicemos de ejercicio esté en buenas condiciones. Sí, muy importante todo eso. Y pues todo lo que nos has dicho el día de hoy, Juan, creo que aprendimos bastante sobre la antropometría, la composición corporal y la importancia nuevamente de hacer actividad física. O sea, si queremos modificar esas mediciones, sí se puede, ¿no? Pero claro, definitivamente el ejercicio y la alimentación, esa combinación es la que nos va a ayudar a lograrlo. Algún investigador decía que la alimentación es la reina y el ejercicio es el rey. Okay. Entonces, si es así, van juntos. Van juntos. Si queremos un impacto mayor, tenemos que hacer las dos cosas. Definitivamente. Nuevamente, los teléfonos, Juan Antonio, como les comentaba, es licenciado en Cultura Física y Deporte. Lo encuentran en el Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y Deporte, que está ubicado en Avenida Revolución 1500, en el Coliseo Olímpico. Ok, ¿y los teléfonos? 3619-9708 y 3619-0152. Tienen que llamar entonces para hacer alguna previa cita. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan. De verdad, un tema muy nutritivo el día de hoy, muy enriquecedor también conocer la importancia de estas mediciones corporales y no quedarnos únicamente con el peso. Así ¿Algún es. último mensaje que Sí, les quieras acérquense dar? Por favor a los profesionales de la salud, los profesionales de la nutrición, de la actividad física, para tener mayor impacto y ser activos y alimentarse bien. Definitivamente. Pues muchísimas gracias. Gracias a Karen Escamilla que estuvo en producción, Antonio Oregel en los controles. Los dejo en compañía del doctor Gilberto Priego y yo los escucho el día de mañana. Que tengan un maravilloso jueves. Gracias por seguirnos. Recuerden que estamos en repetición también a las 8 de la noche, así que nos pueden escuchar también a las 8 de la noche y a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx, donde dice videos, le dan clic y luego buscan en línea y los va a redireccionar al canal de YouTube de Radio Mujer Guadalajara. En redes sociales, síganme como Ruth León, en Facebook como Nutrióloga Ruth León. Muchas gracias y nos escuchamos mañana. Gracias, Juan. Gracias.